Que Dios les bendiga a todos ustedes una vez más. Estamos aquí juntos después de más de un mes en una transición bastante compleja y en parte difícil, pero gracias a Dios, Dios nos ha movido hacia adelante. Estoy aquí en la iglesia, en la biblioteca, y este es el último video que voy a grabar en este lugar. Pero continuaremos los videos naturalmente. En los próximos videos van a ser en otros diferentes lugares, mientras que nos vamos nosotros en transición y estamos moviéndonos hacia el oeste. En esta ocasión yo les suplico a ustedes que siempre nos recuerden en oración. Nosotros siempre estaremos recordándoles a ustedes siempre en oración de la misma manera y guardemos esta comunión a través del media, de teléfono y comunicación. Pero siempre estemos en oración unos por otros. Este es un tiempo en el mes de diciembre en el que siempre recordamos el nacimiento de Jesús. Y este video es acerca de la segunda parte de la parábola de Lucas, capítulo 16, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos del 23 al 31. Y ustedes recordarán, en noviembre 13 pusimos la primera parte, si ustedes quieren ir a verla de nuevo para uh, recordar, para repasar, pero es demasiado material que podemos cubrir en esto, porque esta es una de las parábolas más complejas que Jesús pudo haber puesto. La mayoría de ellas lo es, pero estamos en el punto de transición de la parábola. Empieza desde el capítulo 16 de los versículos anteriores al 23, naturalmente, es la segunda parte que estamos viendo en esta ocasión. Uh, la parábola en esencia empieza en el capítulo 16, versículo 19. Y en el momento de esta transición del versículo 22 al 23, vamos a empezar en esta ocasión con el versículo 23. Yo les voy a suplicar que tengan la escritura abierta para poder ver juntos esta escritura, porque esta parábola es muy compleja, hay demasiado que hay que cubrir y no lo vamos a cubrir todo, pero vamos a tratar de ver esencialmente el punto de la parábola. En este punto en el que el rico que se vestía de púrpura y lino fino fallece junto con Lázaro. En el versículo 23 despiertan una esfera de realidad, una esfera de vida totalmente diferente. En el Hades, el hombre rico, y Lázaro en el regazo de Abraham. Entonces vean ustedes en el seno de Abraham. Y todo eso tiene mucho simbolismo en la manera en la que Jesús lo dijo, habiendo creado la expectativa de que el hombre rico de alguna manera alcanzará al hombre pobre durante su vida terrenal, en la primera parte de la parábola del 19 al 22, nos damos cuenta en esto que la historia establece otro curso. Y es aquí donde la parábola da el cambio y hace que el mundo de los que escuchan, especialmente en el tiempo de Jesús en el primer siglo, se queden totalmente suspendidos en el aire, no tienen idea exactamente de lo que está pasando porque las cosas se esperan de acuerdo a las expectativas de la cultura, del tiempo, de lo que la gente está acostumbrada a vivir. Y en este caso, la historia establece otro curso. Y esa es la sorpresa inmediata. Con la muerte del pobre, se aborta la única posibilidad de relación de patrón y cliente, que eso es lo que existía en el primer siglo, en el tiempo de Jesús.
El patrón era el que proveía la protección y el que proveía en cierta forma algunos, digamos, posibilidades de que el cliente, o sea, la persona que le servía al patrón, viviera subsistiera, digamos, de día en día, pero este era un sistema obviamente, de opresión económica y política. Incluso en la muerte del pobre, el pobre permanece pasivo en la parábola, y es llevado por los ángeles. Dice la escritura um, que en el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Esta es una parábola bastante compleja y tenemos que entenderla un poquito mejor, porque muchos han asumido conclusiones de todo esto que se dice, lo que Jesús compartió. Y naturalmente la descripción, en este caso, de el pobre y su última morada, ha sido un motivo de debate en muchos círculos. Y ahora nosotros queremos entender un poco más esta parábola y de esta manera saber exactamente de qué se trata y qué está pasando aquí. La descripción, naturalmente, del transporte del pobre y su última morada ha sido, nuevamente digo, motivo de debate porque no hay evidencia de una frase paralela a, en lo que Jesús usó o en el Evangelio lo que Jesús usó, que fue llevado por los ángeles en el versículo 23, en el versículo 22, perdón. El mendigo fue llevado por los ángeles, sino hasta el año 150 después de Cristo, casi 2 siglos después. La metáfora el seno de Abraham, porque es a donde fue llevado el pobre, sugiere a un niño en el seno de una madre. Es un lugar de protección o un lugar de honor. En el banquete, digamos, en este caso, nosotros hemos hablado un poquito del banquete del simposio, del banquete greco-romano, pero en el caso de la manera en la que se acostumbraba en el primer siglo y en el tiempo de Jesús, socialmente, cómo compartir, y es la manera en la que se reunía la iglesia, en el banquete había pues posiciones de jerarquía, había posiciones de importancia, no así en la reunión de los cristianos, todos se sentaban igual, en el mismo, todos tenían lugar, pero en la tradición greco-romana del banquete era una estructura jerárquica, era una estructura en la que los lugares tenían sus, su importancia. De modo que esto lo ilustra, obviamente, el hecho de, el Evangelio lo describe bastante, ¿no? Pero en este caso fue llevado al seno de Abraham y esto se relaciona a la herencia, naturalmente, de los patriarcas, como se le da digamos, en el Génesis 15 se le dice a Abraham que él será sepultado en su vejez, ¿verdad? Y que vendrá a tus padres en paz, o sea, vendrá al lugar de su familiar, al lugar de sus seres amados. Y esto es muy importante, sobre todo en el relato de esta parábola. Y nosotros vemos entonces que en la parábola del hombre rico y Lázaro, que estamos viendo ahora en Lucas 16, la historia no menciona el entierro de Lázaro en lo más mínimo. Él fue llevado por los ángeles y termina en el seno de Abraham. No hay ninguna indicación directa en la parábola de que permaneció sin sepultar. Naturalmente, la condición de vida de Lázaro a las puertas del rico que vestía de lino fino y se vestía de púrpura, esto
es muy simbólico en muchos sentidos y tenemos que entenderlo mejor. Eh, Esto podría ser estar implícito de que quizás a lo mejor no tuvo el sepultura. Pero si esto fuera el caso, de acuerdo al relato de la parábola, entonces aumentaría el escándalo de la parábola, porque ustedes se darán cuenta que el pobre a la puerta del rico, que se vestía de lino fino, púrpura y lino fino, y celebraba banquetes ostentosos, pues el público que escucha esto esperaba que el rico se convirtiera en el patrón de ese pobre y lo mandara a hacer algún quehacer, algún mandado, a cualquier servicio para el patrón. Ese era el sistema de la antigüedad. Entonces, en este caso, la palabra del hombre rico y Lázaro en Lucas 16, esta palabra no menciona el entierro de Lázaro, pero sí menciona el entierro del rico. No hay ninguna indicación directa entonces sobre esto, y esto deja a la audiencia en suspenso, porque de acuerdo a la tradición del primer siglo, cada persona era honroso tener un entierro, por más pobre que fuese, para que así descansara con su familia. Y esto naturalmente aumenta más todavía el turno que da la parábola y el escándalo que hace la parábola en el relato. El destino de los dos hombres sigue entrelazado. Aún después de la muerte, parece, ambos mueren, pero la descripción de sus muertes es notoriamente diferente, replicando y revirtiendo sus estados. En otras palabras, del versículo 23 en adelante, los lugares de posición de los dos se invierten. Ahora es el pobre que está en el seno de Abraham y es el rico el que está en agonía. El destino del pobre se describe enfáticamente cuando se dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico está marcado por la breve y lo crudo del lenguaje, que fue sepultado. En otras palabras, el paralelismo del versículo 22 involucra una curiosa omisión de acuerdo al interés de los oyentes. Si ustedes se dan cuenta, al público no se le da ninguna indicación sobre su destino después de la muerte del hombre rico. Simplemente lo entierran. Esto sería una clave a la narración de la historia, quizás, sobre todo cuando vemos que inmediatamente en la narración persisten los patrones de adentro y de afuera. El rico está dentro en su casa durante su vida terrenal, disfrutando de banquetes ostentosos, vistiéndose de púrpura y de lino. El pobre está afuera, había sido tirado en la puerta del rico y estaba desesperadamente anhelando las migajas que caían de la mesa del rico. Y entonces encuentra esta dinámica de adentro y de afuera. Y esto es muy, muy simbólico en esta parábola. Capítulo 16 de Lucas, de los versículos del 19 al 31, pero ahora estamos nosotros empezando el versículo 23 en adelante para describir la condición y cómo se voltean los roles de uno y del otro. Lázaro es levantado de este mundo al seno de Abraham, y el rico es sepultado en la tierra, en este mundo. Tanto el entierro del hombre pobre como el destino del hombre rico es dejado sin mencionar. En ese momento, cuando la gente escucha esta descripción, el oyente se queda con dos lagunas en la narración y no hay forma de llenarlas. Y yo digo que al Jesús decir este punto en esta parábola, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Eso fue una tremenda sorpresa
para los que escuchan. Y en este caso, pienso yo, para hacer un énfasis en la narración, Jesús pudo haber hecho una pausa aquí. Uh, y en este caso hace el énfasis de los cambios. Uh, la posición de cada uno de estos personajes en la parábola, el ostentosamente rico y el desesperadamente moribundo pobre. Este paralelo establece la relación entre el rico y el pobre. En el Hades contrasta con su seno. Vean ustedes, fue llevado al seno de Abraham, el rico se despierta en el Hades. Y esto lo tenemos en la parábola porque esto es muy importante ver detenidamente las partes de la parábola para entenderlo mejor. El mendigo murió, fue llevado por ángeles. Esto es algo sorprendente para los que escuchan, porque obviamente en la mentalidad del primer siglo ellos dirían, pues algo pudo haber hecho que Dios le hizo sufrir tanto así. Pero también murió el rico y fue sepultado. O sea, el mendigo fue llevado al seno de Abraham, el rico quedó en lo terrenal, fue sepultado en la tierra. Y por el significado del nombre de Lázaro, nosotros lo hemos mencionado un poquito, indica que alguien a quien Dios ayuda. Y la separación en la vida terrenal continúa en el más allá, aún de acuerdo a la descripción del versículo 22, y poniéndolo todo en su contexto, digamos, el contraste de la condición en reverso, el mendigo murió, fue llevado en el seno de Abraham. Murió también el rico, fue sepultado en el Hades, despierta. Esto es algo interesante. Se introduce el nombre del pobre y se introduce la condición del rico y se le menciona pues como su nombre, que es la única parábola en el que un personaje tiene nombre en la parábola de Jesús, como alguien quien Dios ayuda, y lo describe entonces en la condición en la que cambian las cosas cuando ellos salen de esta vida terrenal. Ahora, sobre el más allá, porque muchas personas han hecho mucha interpretación de esta parábola. La visualización que la parábola describe del más allá no es una representación que nosotros estamos familiarizados, una representación contemporánea. Pero esto no debe alarmarnos, ya que no había un consenso general de este tema en el primer siglo. O sea, en el tiempo de Jesús todavía se debatía mucho sobre a dónde iba la gente cuando fallecía. Inclusive, si ustedes recordarán, los saduceos no creían en la resurrección. La tradición rabínica en sus principios, incluso antes del primer siglo, no contiene ninguna imagen elaborada del Gena o el Hades, como lo menciona aquí el versículo 23. En el Hades, algunos rabinos incluso negaron la existencia de este lugar. De modo que había muchos debates sobre esto, aún en el tiempo de Jesús. En el griego antiguo, Gena, si ustedes ven del hebreo, Genón, que se le ha dado connotación después de siglos de ser el infierno, es literalmente significa valle de Hinnom. Y en esta pequeña gráfica podemos ver un poquito las raíces de estas palabras para mayor entendimiento nuestro. Y es llamado así por el mismo nombre del valle, Hinnom, afuera de Jerusalén, que se llenaba constantemente con los desechos de la ciudad. Era como diríamos nosotros, el basurero de la ciudad, que estaba continuamente en llamas porque todo estaba siendo quemado. De modo que esa es la descripción de, en este caso, Hades, el lugar de los muertos, el lugar donde todo se consume. En el versículo 23, si ustedes se dan cuenta,
En esta parábola que Jesús comparte con los fariseos y los líderes religiosos, porque nosotros hemos establecido ese punto en el video pasado, cómo Jesús comparte esta parábola con los líderes en Judá, en Jerusalén, en los líderes en los días de Jesús, que era la ciudad de Jerusalén y su templo. Hades representa el lugar de tormento en esta parábola, es muy obvio. Entendiendo principalmente que cuando hablamos del Hades, es un término griego para un mundo mitológico de los muertos. Esta es la mezcla de culturas y lenguajes, aún que se presenta en la escritura. Aún así, en las narraciones del Evangelio. Pero en el lenguaje judeo-griego, en el lenguaje del hebreo, que ya ahora se mezcla con el griego en la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, se usó Hades. Y para el tiempo entonces de Jesús, al tiempo de Lucas, que escribe ahí, Hades era la palabra popular. Pero el lenguaje es prestado de la palabra como traducción del término hebreo del Seol. Seol es la que tratan de conectar con la palabra Hades, que es el Seol, es el lugar de las almas. Si pensamos en el Hades o el infierno, si quieren ustedes ponerlo, como la ciudad capital del reino de las tinieblas de Satanás, como se ha traducido muy regularmente, donde sus demonios viven y torturan las almas de los difuntos, erróneamente hemos tomado prestado algunas imágenes de la mitología griega y las hemos impuesto en una tradición hebrea o judaica. En otras palabras, hemos hecho una capirotada de dos tradiciones con lenguajes diferentes, y es la realidad. Ahora esto podría verse con más tranquilidad y expander más después, pero no hay tiempo para en este momento. Pero cuando Jesús les dijo, por ejemplo, en Mateo, Jesús dice, las puertas del Hades, hablando de la iglesia, de sus seguidores, las puertas del Seol, en hebreo, no prevalecerán contra sus seguidores, o sea, la iglesia. El escucharlo así nomás es desconcertante porque las puertas son una estructura defensiva en la antigüedad. Las puertas no vencen nada. Más bien se superan o no se superan. Y ese es el punto de la parábola, que el rico no superó el significado de las puertas o los portales en esta parábola donde en su vida terrenal, digamos. Y vuelvo a enfatizar desde la mentalidad judía del primer siglo y aún antes, cuando en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, entonces Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Hades en griego para Seol en hebreo se refiere nada más que a la tumba, una forma mística de hablar de los confines de la muerte. Veamos en la Biblia hebrea, por ejemplo, esta ilustración, para entender un poquito más el lenguaje y digamos, los cuadros de la parábola aquí, para entender un poco más la mentalidad del mundo antiguo del primer siglo sobre lo que Jesús está hablando. Por ejemplo, consideremos Isaías 38, capítulo 38, versículo 10. Y esto lo voy a hacer breve, donde el rey Ezequías le ruega a Dios que le perdone la vida mientras que se lamenta, diciendo, como lo ven ustedes ahí, en la mitad de mi vida, entraré por las puertas del Seol, dice, privado soy del resto de mis años, es que está hablando aquí. De modo que
seré privado del resto de mis años. En Isaías 38, en este capítulo, el término puertas de Seol aparece como metáfora del paso entre la vida y la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús dice que esas puertas no vencerán a sus creyentes, debemos entender a las puertas del Seol más como puertas de prisión que evitan que los muertos crucen de regreso a la vida. En otras palabras, las puertas del Seol mantienen muertos a los que están dentro de ellas. Por así decirlo, Jesús el Cristo dice que esas puertas no podrán resistir a la iglesia. Sus creyentes vencerán la tumba, atravesarán las puertas de la muerte y regresarán a la vida. En otras palabras, las puertas del Seol serán rotas por la resurrección de los muertos cuando el Mesías convoque a su iglesia de regreso a la tumba. En otras palabras, todos los creyentes en Cristo Jesús vencerán la muerte. Es lo que significa esto. Esta parte de la parábola, cuando Jesús lo dice del versículo 23 al 31, indica al oyente que la separación impuesta durante la vida terrenal, entonces, de acuerdo a la descripción de esta narración de la parábola, en el más allá, en el Hades, el hombre rico está a cierta distancia, quizás lejos del lugar de Lázaro, aunque a la vista del hombre rico. O sea, parece que están en una misma esfera, pero uno se encuentra en una condición, el otro se encuentra en una condición diferente. La principal característica de la morada de Lázaro es que está en el seno de Abraham. Es el cumplimiento de la promesa hecho al pueblo de Dios. Y eso significa seguridad y protección, lugar de honor. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta en el regazo de Abraham, es el lugar de protección. Mateo 23:37 le dice a la ciudad de Jerusalén: Jerusalén, el que mata a los profetas y apedrea a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es la misma idea, el mismo concepto. ¿Cuántas veces quise traer la protección que Dios tiene para este pueblo? Lugar de honor, cercanía. En el capítulo 13, versículo 23, uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa inclinado en el pecho de Jesús. Todo esto es el simbolismo de esto. Pero hay algo más importante aún de esto, que es también el significado de lo que se dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, sobre Jesús, el Hijo de Dios. Dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. En otras palabras, el acceso a la comunión y relación con Dios está en el seno de Dios, que es el corazón de Dios, y en ese sentido, ahí está el Hijo también. El Padre y el Hijo son uno. Y de esta manera Jesús extiende esta comunión a todos los que han de seguirle. Y por esta razón, en el seno de Abraham simboliza un lugar de protección, de realización. ¿Por qué los dos hombres están en lugares diferentes? No es inmediatamente evidente en la parábola, no lo menciona, no lo explica. Uno no debe de apresurarse a asumir un punto moralizante, digamos, sobre ricos y pobres. Aunque Lucas bien pudo haber visto este punto, porque el Evangelio de Lucas está dedicado a los pobres. Pero simplemente ser rico no puede ser el problema, porque después de todo, Abraham era rico. Abraham, el padre del pueblo, era rico, el padre del pueblo judío. Por primera vez en la historia, el hombre rico busca redimir el abismo que lo separa de Abraham. Si ustedes se dan cuenta en los versículos 23 y 24, habiendo perdido su lugar de honor, y nuevamente esto se relaciona al banquete greco-romano, el lugar de posición de honor en una reunión, en una socialización, y esto lo ilustró Jesús en Lucas capítulo 14, inclusive.
Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no ocupes el primer lugar, o sea, el lugar de honor, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y seas entonces avergonzado al decir da lugar a este, y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. O sea, en ese sentido, ah, el hombre rico ha perdido el lugar de honor que antes tenía, de acuerdo al significado de la palabra. Y ruega que Lázaro alivie, aunque sea por un momento, su miserable condición. Una vez más, si se dan cuenta, después de su vida terrenal, el pobre Lázaro permanece pasivo. La petición no se hace a Lázaro, sino a Abraham, porque él es el modelo de hospitalidad. Y si ustedes recordarán el ejemplo uh, ideal uh, para Abraham como una persona hospitalaria, Abraham recibió a 3 forasteros en Génesis capítulo 18, y uno de los cuales era el Señor, era Dios, el Señor, con 2 ángeles, con 2 enviados. Y esto en breve lo describe, lo puse ahí como el versículo 3 y 4 del capítulo 18. Si ahora he llegado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, le suplica a estos 3 varones, pero les habla como a uno, como dirigiéndose a Dios. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis. Para Abraham, el modelo de la hospitalidad mantenía su tienda abierta en las cuatro, porque era una tienda digamos, de 4 lados, y levantaba su tienda para ver quién iba a pasar y a invitarle a venir y tener comunión con él, ser hospitalario. Eh, y ellos le dijeron, así haz lo que has dicho. En esta ocasión es cuando Dios le dice a Abraham que él tendrá un hijo. En el judaísmo antiguo, en la tradición judaica, la hospitalidad era una virtud muy honorable. Y la narración de la historia de un antiguo rabino dice que Abraham abría sus tiendas por los 4 costados y le suplicaba a cualquier ausente que entrara, descansara y se refrescara y comiera con él. Él siempre estaba dispuesto a tener esa visita con los demás y compartir lo que él tenía. O sea, como modelo de la hospitalidad, Abraham siempre lo hacía. Además, de acuerdo a la tradición rabínica, Abraham estableció elegantes lugares en los caminos por donde quiera que iba y dejaba ahí comida y bebida. Y todos los transeúntes comían y bebían y bendecían al cielo. Y por eso le fue concedido el deleite del Espíritu de Dios a Abraham. Y estas son relatos de tradiciones rabínicas antiguas en las tradiciones del judaísmo. Si bien la solicitud de enviar a Lázaro a los 5 hermanos, porque ahí en el versículo 25, pero Abraham le dijo, bueno, Abraham le contesta, en el versículo 27, el hombre rico le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, en el versículo 28, tengo 5 hermanos, en la parábola, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, acuérdense de esto. Uno de los más, de los retos y de los quebrantamientos más profundos es darse cuenta que pudo haberse hecho algo y no se hizo. El remordimiento es terrible. Pero al tratar de enviar a los 5 hermanos a su casa de regreso, le pide que Lázaro fuera el que fuere a llevarlo allá. Ha sido un tremendo debate a través de los siglos en la escritura por el significado de esto. Y hasta se cree que algún escriba lo agregó más tarde en esta narración de Lucas.
Sin embargo, proporciona una clave importante para la respuesta de la audiencia. En la primera parte de la historia, el hombre rico no intentó pasar por la puerta. Si ustedes recordarán del versículo 19 al versículo 22, permanecen las cosas igual. El hombre pobre, el Lázaro, el mendigo, quedó echado en la puerta del rico, anhelando poder tener unas migajas que caían de su mesa, pero los perros eran quizás los perros de la casa del hombre rico, eran los que comían esas migajas y al pasar por ahí lamían las llagas de Lázaro. Lázaro se encontraba en una condición extremadamente vulnerable. El hombre rico entonces en la primera parte no intentó pasar por la puerta, pero en la segunda parte aquí, en la que estamos viendo ahora, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a su familia en la tierra, a sus 5 hermanos. Nunca se dirige a Lázaro mismo. Aún ahora en esta condición, Lázaro es solo un objeto para sus propósitos. Nunca hace el intento de reconocer la persona de Lázaro. Y nunca hace la moción de acudir a Lázaro, de dirigirse a Lázaro, ni siquiera con el deseo de arrepentimiento, de no haberle atendido cuando estuvo en su vida terrenal. Entonces el abismo que creó permanece fijo. La pobreza es un tema bien establecido en las obras de 2 volúmenes de Lucas. Si ustedes se darán cuenta, el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En los versículos 15, si ustedes observan aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15, la palabra de Jesús a los fariseos, antes de compartirles esta parábola, parecen demostrar lo erróneo de considerar la riqueza como signos de las bendiciones de Dios. Y esto para nosotros es una lección, porque ciertamente Dios es el que nos provee, nos sustenta, nos da el aire, nos da el oxígeno, pues, y nos da la fuerza, la fortaleza. No tenemos que ir a obtener eso para producir trabajo y todas las oportunidades que vienen a nuestra vida. Pero eso no es lo esencial. No es los dones que codiciamos, sino al dador de los dones que buscamos. Y en este caso, en los versículos 14 y 15, se conecta con la primera parte de la parábola, 14 y 15, en cuanto a la vida terrenal de estos dos personajes en la parábola del capítulo 16 de Lucas. Pero en los versículos 16 y 18 aparecen a hablar directamente de la segunda parte, en la que estamos viendo ahora, en el diálogo del hombre rico y Abraham. Si observan el versículo 17, pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y en este caso Jesús les indica a ellos que tienen que estar muy atentos a lo que la escritura ya se les ha dado. Pero en el versículo 15, entonces Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, lo que los seres humanos tienen por sublime delante de Dios es abominación. En otras palabras, Jesús parece estarle diciendo a este hombre rico que hay un error en su entendimiento en lo que el gozar de las bendiciones de Dios implica o significa. El versículo 17 entonces es en referencia a una advertencia sobre el hecho de que la ley todavía, la palabra de Dios y a través de Moisés, el Torá, todavía está en vigor. La referencia a Moisés y los profetas en el versículo 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero luego dice: pero es más fácil
que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. O sea, todo eso todavía está en vigor. Y esto indica el testimonio de la ley sigue siendo válido. Esto es lo que nosotros podemos quizás repasar en Deuteronomio capítulo 15. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, esta es la ley, es lo que está hablando Jesús aquí, que está en vigor. Cualquiera de tus hermanos en las ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir su necesidad. Esto es lo que Jesús les está enfatizando a ellos, que está en vigor. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el séptimo año, el año de revisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él proclamará al Señor contra ti y esto se será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todos tus trabajos y en todas tus emprendas. O sea, lo que uno planta es un principio de Dios y fructifica en bendición de Dios, porque nunca faltará pobre en tu tierra. Por eso te ordeno, dice, porque el ser humano siempre va a oprimir a otro. Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de la tierra. O sea, Jesús está diciéndole en el versículo 16 y 17 que eso está en vigor y que les está dando a ellos una advertencia sobre el asunto de que en la parábola Jesús está describiendo una condición en la que les está dando una advertencia, porque esto fue en el versículo 14: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Estos eran los líderes, estos eran los fariseos y saduceos. Por lo tanto, en la parábola de Lucas, un hombre rico vestido de púrpura y lino fino, las historias entonces de acuerdo a la narración, del hombre rico y el pobre Lázaro no permanecen relacionadas durante el tiempo que están en la tierra, pero hay una obligación moral, hay un pacto de este pueblo con Dios, de seguir la instrucción que Dios le había entregado a este pueblo y no de apropiarla y envanecerse de ello. Y por lo tanto, en los primeros versículos del 19 al 22, si ustedes se dan cuenta, la necesidad está presente, pero en realidad el hombre rico y el pobre Lázaro no parecen estar relacionados en su condición. El mal del rico no es a costa del pobre Lázaro. La parábola no menciona nada al respecto de que la razón por la cual Lázaro está en la puerta tirado es por la razón de que uh, el hombre rico le ha causado esa condición, aunque mucho hay que debatirse de eso, pero en la parábola la metáfora de la puerta implica una conexión. En la parábola de Jesús en Lucas 16 se da a entender que la culpa del rico es que no pasa por la puerta para ayudar a Lázaro. Pues esto es lo que acabamos de ilustrar con Deuteronomio. En esta parábola, Jesús parece dar un llamado urgente al pueblo elite, a los saduceos y los fariseos. Y si ustedes se darán cuenta, no es simplemente que al final habrá un revés o que Dios ayudará a los pobres. En este caso, es exactamente lo mismo que nosotros habíamos mencionado antes cuando Jesús clama ante Jerusalén. ¿Cuántas veces quise hacer esto y no quisiste? Y en cierta forma, en el relato de esta parábola, Jesús está hablando directamente con
Los fariseos, seguramente algunos saduceos entre este grupo de gente. El asunto está en que no es simplemente que al final habrá un revés, que Dios hará justicia y que Dios traerá y sanará al afligido, al quebrantado, porque Dios ayudará a los pobres siempre, de acuerdo a la Escritura, sino más aún, mientras hay tiempo, y este es el sentido de urgencia de la parábola, mientras hay tiempo, entonces se puede, digamos, atender la necesidad. Y eso es lo que está tratando de decirnos en esta ocasión. Ahora, ahora el Evangelio de Lucas muestra que Dios a través de Jesús guía la historia humana, toda la historia humana hacia una redención universal. Desde su primer capítulo, Lucas proclama que la fe de Jesús, el Cristo, es en esencia para todos. Y eso es lo que Simón profetiza, si ustedes se dan cuenta. La palabra gentil es naciones, es todo el resto de la población del mundo. Y en Efesios 2:8 nos damos cuenta, pues, que la fe de Jesús el Cristo es una fe que es un don que Dios nos da para todas las naciones y que había estado fuera del pacto de Israel. Su palabra, su ley, el Torah y sus profetas. Ahora, es un hecho bien establecido que en la Escritura, a todo conocedor de la palabra de la Escritura, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Todos sabemos esto, que significa como un príncipe tienes poder con Dios. Y que en años posteriores las 12 tribus establecidas por sus 12 hijos se reconocieron como Israel, la nación de 12 tribus, al norte de Jerusalén. Y esto lo digo para una comprensión más completa, un poco más interna de la parábola. Muchas personas que tienen algún conocimiento de la Biblia saben que bajo Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel existió como 12 tribus, cada una con su territorio de tierra asignado. Si ustedes se dan cuenta en el mapa, y estas 12 tribus, excepto la tribu de Leví, que era en realidad la 13ª tribu, pero no tenía herencia separada, Dios y su santuario le fue dado como herencia a esta tribu, y convirtiéndose así la tribu de los sacerdotes en el tabernáculo, en el templo más tarde. Esto lo menciona entonces Deuteronomio. Pero vean ustedes que en Jerusalén, y pongamos atención a esto, en Jerusalén está la tribu de Judá. Al sur de las naciones de las 10 tribus, pues está esta tribu, el reino de Judá, junto con Simeón y tanto como Benjamín al sur del Betel. El reino del norte de Israel perduró durante 250 años después del reinado de Salomón hasta el año 721, más o menos 718 a.C., cuando la casa de Israel fue conquistada y su gente expulsada de su tierra, de sus hogares y de sus ciudades, y fueron llevados cautivos a Asiria. La historia es muy extensa, estoy tratando de ser breve. Y aquí tenemos entonces nosotros a Deuteronomio 18 en cuanto a la tribu de Leví. Muy bien. Al sur de las naciones de las 10 tribus estaba el reino de Judá, ya lo hemos visto, junto con Simeón, junto con Benjamín. El reino del norte de Israel perduró durante 250 años después del reinado de Salomón hasta el año 721 y 118, lo hemos dicho ya. Y ahí es cuando
Asiria vino y totalmente destruyó toda esta área. Cuando cayó el reino de Israel al norte de Palestina, algunos refugiados, algunos ah, quizás miembros de alguna tribu al norte, algunos israelitas, escaparon de la deportación y se fueron al sur a Judá para establecerse en Jerusalén. Sin embargo, el reino de Judá no escapó la invasión de reinos más poderosos en aquellos días, y más tarde, un par de siglos más tarde, o un poco más arriba de un siglo más tarde, en el año 598-97 a.C., el reino babilónico devastó el reino de Judá con Nabucodonosor. Nosotros tenemos esto en Segunda de Reyes, capítulo 14. Ahí está un versículo que podremos nosotros quizás repasar para recordar. Y el reino babilónico destruyó totalmente la tribu de Judá y toda el área de Jerusalén. La historia del retorno se encuentra en el libro de Nehemías, que es parte del libro de Esdras. Es el libro anterior en la escritura hebrea. Con el tiempo, el reino de Judá, luego de la dispersión de las 10 tribus, cuando las 10 tribus desaparecen del norte y regresan con el tiempo a lo que nosotros reconocemos como el retorno del exilio de Israel, judíos del exilio, la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, el reino del sur siguió siendo Judá y ahora también se reconocía como Israel. La llegada de los imperios, entonces, en esta historia, como lo hemos descrito ya con Asiria, empezando pues Asiria, Babilonia, Persa, Grecia, Grecia y hasta Roma. Destruyó esta tierra totalmente, dejándola irreconocible. La economía equitativa y justa basada en la comunidad que Dios había provisto para los hijos de Israel cuando eran 12 tribus en estas áreas era algo del pasado. Cuando Jesús aparece proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, alrededor del territorio de Palestina se encontraba la presencia del imperio greco-romano en esos días, en fortalezas, palacios construidos para reforzar su dominio. En otras palabras, la opresión y la miseria continuaba. En los días de Jesús, cuando les da la parábola de el hombre rico y el pobre Lázaro, el mundo de las 12 tribus y sus divisiones de la tierra tenía por lo menos alrededor de 7 siglos que había pasado a la historia. ¿Se imaginan ustedes? Lo único que quedaba prácticamente era el territorio de Judá y más específicamente la ciudad de Jerusalén y su templo. Lo único que quedaba en los días de Jesús era una ciudad y un templo. Las afueras de la ciudad de Jerusalén se consideraban áreas rurales. Algunas ciudades eran más afluentes, pero eso era porque el Imperio Romano había establecido estas ciudades. Cesarea al norte, cerca de Nazaret, donde Jesús creció, había una gran ciudad también, a donde pudo él haber ido a trabajar, Séforis. Las últimas palabras que antiguamente se escucharon de parte de Dios vinieron por los escritos de Malaquías. Y si ustedes se darán cuenta, esta fue la última voz que se escucha de la escritura hebrea de parte del Antiguo Testamento para nosotros cristianos. Y hubo un profundo silencio de 400 años después de eso, hasta que Jesús interrumpe el silencio con su proclamación de la venida del reino de Dios. Y esta es la cita de Malaquías.
en ya prácticamente al final, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero la pregunta que hace en la escritura de Malaquías es, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En otras palabras, ¿a quién va a encontrar Dios firme con uh, una vida íntegra, fiel a Dios? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. En otras palabras, en la escritura antigua hebrea, Dios le dice a este pueblo, vosotros sois un reino de sacerdotes. Se verán a Dios. Pero cuando Jesús, en el primer siglo, aparece y se interrumpe ese silencio de Malaquías de 400 años en la proclamación de Jesús de que el reino de Dios está cerca. En estos días de Jesús, los saduceos y las familias sacerdotales que colaboraron con Roma fueron recompensadas con gran latifundios. Muchos acumularon grandes extensiones de la tierra. Las personas que antes las habían poseído se convirtieron en arrendatarios que tenían que entregar al menos la mitad de sus cultivos a sus terratenientes, a los que ahora se estaban apoderando de esos cultivos. El imperio impuso impuestos exorbitantes a la gente común. Esto empujó a la mayoría de las familias a la pobreza. Si no se podían pagar los impuestos, sus propiedades serían confiscadas, los recaudadores de impuestos se enriquecían y el resto se convirtieron en arrendatarios o jornaleros. Y Jesús, en la manera de tratar con este pueblo en su gran misericordia, veía a los recaudadores de impuestos como enfermos. Vean ustedes en Lucas mismos, en el Evangelio. Y dice, cuando Jesús ve al publicano Mateo, en este caso llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Pero después se le cuestionó y Jesús le respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús vino a sanar a este pueblo y en esta parábola del capítulo 16 de Lucas, Jesús está dando una advertencia, a estos fariseos y saduceos, a estos líderes en el pueblo de Jerusalén donde está el templo. Para la gente común, en los tiempos de Jesús aún y eventualmente desde antes, acumular lo suficiente para vivir de un día para otro era imposible. Si los soldados romanos encontraban monedas o granos escondidos en una casa, lo destruirían, lo destrozarían. Las deudas se utilizó para empobrecer a la gente y eventualmente robarles sus tierras. Y esto era lo que estaba pasando entre los líderes de un pueblo y el pueblo en general. A una persona que era pobre se les prestaba dinero, en todo caso, si encontraba algún patrón que le socorriera, con tasas de intereses muy altas, 50%, usando su tierra como garantía. Cuando no pudieran pagar el interés o reembolsar el préstamo, que era lo que pasaba muy regularmente, el interés se agregaría al préstamo. En unos pocos años, un pequeño préstamo podría llegar a valer más que la tierra donde se había garantizado ese préstamo. El prestamista exigiría la tierra para saldar la deuda. Y muchas familias terminarían sin casa, sin tierra y sin provisión, destituidos y muriéndose de hambre. Herodes construyó, por otro lado, un templo de estilo griego en Jerusalén. Su hijo Antípater construyó las nuevas ciudades romanas de Decápolis y Tiberio.
el gobernador de Judea construyó una nueva ciudad de César Felipe en honor al César. Para pagar estos proyectos de construcción, la gente tenía que pagar tributo. Entonces venían no solamente esta dinámica de la economía en ese tiempo, de que la gente no tenía absolutamente ninguna posibilidad de prosperidad o de tener un poco para poder comer. La gente común, siendo dejada sin recursos, vivía hambres todos los días, todo el tiempo. Y si ustedes se darán cuenta, el Evangelio de Marcos lo muestra un poquito en el relato de Jesús. Ah, cuando la multitud le seguía y fueron alimentados, y Jesús dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que está conmigo y no tiene que comer. Ellos no traían su propio lunch, no tenían que comer. Pero escucharon que el reino de Dios está cerca y el Mesías está aquí y nos está hablando de las cosas que Dios quiere que escuchemos. Y le seguían. Y si los enviare en ayunas a casas, dice Jesús, ¿se desmayarán en el camino? Pues algunos de ellos han venido lejos. O sea que ellos prácticamente estaban muriéndose de la hambre. Y seguramente que Lázaro en un tiempo, podríamos imaginarnos, era quizás algún campesino con alguna parcelita, con su esposa y sus hijos, pero que eventualmente el sistema le fue quitando hasta que cayó él destituido de todo, se fue a mendigar, perdió su familia, en cierta manera todos tuvieron que salir a tratar de sobrevivir. Se enferma porque la falta de alimento trae enfermedad y termina destituido, enfermo, a la puerta del rico que se vestía de púrpura y lino fino y que participaba de ostentosos banquetes. Ahora Jesús, conociendo bien la escritura y dándole esta advertencia a los escribas y los fariseos, y ustedes se darán cuenta, Lucas lo propone de esta manera después de su resurrección, que él les empezó a explicar de toda la escritura cómo se hablaba de él, de la futura promesa del Mesías. Pero también conocía la historia de su pueblo, conocía obviamente que él pertenecía a la tribu de Judá, la tribu de Judá que se encontraba en Jerusalén. Esto es lo que lo indica Hebreos capítulo 7, versículo 14. Cuando en la parábola del hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, el hombre rico en su tormento intercede con Abraham, menciona a sus 5 hermanos, y ahora esto lo vamos a tratar de entender un poco quizás. Y nos encontramos que entre los 12 hijos de Abraham es Judá, la tribu que se establece en Jerusalén, a quien tiene 5 hermanos. Judá tiene 5 hermanos de acuerdo a Éxodo capítulo 35, versículo 23. Fueron los 6 hijos de Lea. Cuando Jesús describe la parábola de esta manera, está hablando directamente a los líderes que se encuentran en Jerusalén, a los líderes de Judá, ahora reconocida también como Israel, quien Jesús exhorta con esta parábola. Que vaya mis 5 hermanos. Jerusalén y su templo simbolizan un pueblo que tenía los manjares de las promesas de Dios en su palabra. En el estilo antiguo del primer siglo, en el tiempo del simposio, en los banquetes ostentosos, este pueblo se vestía de púrpura, era un pueblo de reyes, era un pueblo de sacerdotes, lino fino, de acuerdo a la descripción de la parábola, y disfrutaba de los manjares de la palabra de Dios que era traído a través de la tradición de Moisés, el Torá y toda su exhortación.
Dios habría creado a este pueblo para hacer luz a las naciones. Lázaro, como al que Dios socorre, que se llega a cumplir en la segunda parte del Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, cuando el Evangelio viene a ser compartido con todas las naciones, el manjar de la mesa del rico eventualmente viene a ser dado a todas las naciones también. Sin embargo, estas bendiciones que eran para todo ser humano, el pueblo que se vestía de púrpura y lino fino, se le olvidó la razón por la cual había sido creado. De acuerdo a la parábola y en la manera en la que Jesús trata de exhortar a los escribas y los fariseos, la presencia de Lázaro en su puerta representa estas naciones. Y Dios desea que todos sean bienvenidos a la mesa que Dios ha preparado en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Dios es fuego consumidor. Dios va a disciplinar a su pueblo. Y en mi entendimiento, el hombre rico es tirado como Lázaro fue tirado a la puerta del hombre rico. Ahora el hombre rico fue tirado en el mero seno de Dios como fuego consumidor. Se encontraba en una condición de tormento por el dolor del remordimiento, pudo haber hecho algo, pero no se hizo. Y en nuestros días, esto es lo que a nosotros se nos exhorta. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús en estos días. De alguna manera, como todo se conecta en la Escritura, mi exhortación a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios es, nos hemos olvidado que alguien está quizás a la puerta, porque a fin de cuentas, los papeles, y qué interesante es que Jesús toma el lugar de Lázaro en el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, donde dice: aquí estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguien abre la puerta, habrá comunión. Dios hubiera querido que la riqueza que se le dio a quien representaba el hombre rico, vestido de púrpura y lino fino, viniera también a ser compartida con el destituido Lázaro, los pueblos que estaban fuera del pacto. Pero en Cristo Jesús ahora Dios nos ha traído a todos a la celebración de gozo y alegría, porque Dios es bueno y misericordioso, como lo fue en la parábola de un hombre que tenía dos hijos, que nosotros conocemos con la parábola del hijo pródigo. Pero en este caso, en esta parábola del capítulo 16 de Lucas, Dios le está dando una advertencia a este pueblo. Y a mí, me recuerda a mí específicamente que las lecciones que tenemos que siempre recordar, específicamente en estos días de Navidad quizás, que en el día en que Dios nos visita, nos encuentre fieles a todos y cada uno de nosotros. Visitamos a Emmanuel, celebramos a Emmanuel, pero es cuando uno actúa como Dios, compasivo y lleno de misericordia, que se realizan los propósitos de Dios. Por lo tanto, estemos atentos en estos días, porque tendremos que cultivar humildad y servicio, humildad, sumisión y obediencia. Todo esto van juntos, porque cuando admitimos que Dios es el dador de toda bendición y don, entonces reconocemos que debemos de someternos a sus propósitos y a su voluntad.
Yo le suplico a esta hora que vengamos juntos en oración. Eterno Dios de amor y misericordia, de un corazón profundamente noble, eterno, que siempre nos recuerdas a todos, que nos amas eternamente, oh Dios. Suplicamos a esta hora, oh Dios, que en nuestra reflexión de estos días escuchemos tu voz, encontremos ánimo, encontremos refrigerio, encontremos fortaleza y sobre todo, oh Dios, encontremos la sabiduría, el discernimiento que tú nos puedes dar con tu espíritu al avanzar nuestros pies hacia adelante en el camino que tú nos has entregado en Cristo Jesús. Tenemos ánimo, tenemos entusiasmo porque tú nos has recordado, tú nos has atendido, tú nos has amado y nos sigues amando y continúas siendo fiel y lo serás fiel siempre. Por todos y cada uno de los que sufren, por todos y cada uno de los que están enfermos, pedimos hoy este día, oh Dios, ayúdanos a ver la necesidad y a atenderla de acuerdo a nuestros recursos. Ayúdanos a ser hospitalarios, ayúdanos a ser amorosos. Sabemos que tú no nos vas a pedir más de lo que podemos hacer, pero sí nos vas a pedir todo lo que podemos hacer. Y en estos días tu nombre sea glorificado, oh Dios, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén, oh Dios, amén. Bendiciones, paz, salud en Cristo en abundancia a todos y cada uno de ustedes, porque Dios es bueno y porque celebramos que Dios siempre se recuerda de la necesidad del ser humano y nos atiende siempre. Gracias a Dios por todos sus beneficios. Estaremos próximamente juntos en Cristo Jesús. Amén.